Oremos con la lección divina hoy domingo 21 de julio de 2024, domingo 16 del tiempo ordinario. Jesús tiene compasión de la gente. El banquete de la vida, Jesús invita a compartir. Meditaremos el Evangelio de San Marcos capítulo 6, versos del 30 al 34. Oración inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con tu luz, con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de la Santísima Virgen María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Clave de lectura. El texto que meditaremos en este 16 domingo del tiempo ordinario es breve. Solo tiene 5 versículos. A primera vista, estas pocas líneas parecen ser una breve introducción al milagro de la multiplicación de los panes en el desierto. Pero si la liturgia de este domingo ha separado del resto y ha subrayado estos 5 versículos, quiere decir que recogen algo muy importante que quizá no se notaría si sirviesen solo para introducir el milagro de la multiplicación de los panes. En efecto, estos 5 versículos revelan una característica de Jesús que siempre ha llamado la atención y la sigue llamando: su preocupación por la salud y formación de los discípulos, su humanidad acogedora hacia la gente pobre de Galilea, su ternura hacia las personas. Si la Iglesia, por medio de la liturgia del domingo, nos invita a reflexionar sobre estos aspectos de las actividades de Jesús, es para animarnos a prolongar esta misma conducta de Jesús en nuestra relación con los otros. Durante su lectura prestaremos atención a los más mínimos detalles del comportamiento de Jesús hacia los demás. Una visión del texto para que nos ayudemos en la lectura. Revisión de la obra apostólica. Preocupación de Jesús por el descanso de los discípulos. La gente tiene otros criterios y sigue a Jesús. Y movido a compasión, Jesús cambia su plan y acoge a la gente. Veamos el texto. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, a descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer, y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse, muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar
Vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Vamos en un momento de silencio orante a penetrar, a hacer entrar en nosotros, iluminar nuestra vida con esta palabra de Dios. Algunas preguntas que nos pueden servir para la meditación y la oración. ¿Cuál es el aspecto del comportamiento de Jesús que más te ha gustado y que ha despertado la admiración de la gente en tiempos de Jesús? La preocupación de Jesús por los discípulos y la preocupación por acoger bien a la gente son las dos más importantes. ¿Cuál de las dos prevalece en el comportamiento de Jesús? Compara el comportamiento de Jesús con el comportamiento del buen pastor. Del Salmo 23, ¿qué es lo que más asombra? ¿El comportamiento de nuestra comunidad es el mismo que el de Jesús? Para aquellos que quisieran profundizar, vamos a ver el contexto. Marcos nos muestra un enorme contraste. Por un lado, Marcos habla del banquete de la muerte y promovido por Herodes con los grandes de Galilea en el palacio de la capital, durante el cual será asesinado Juan el Bautista. Por otro lado, el banquete de la vida promovido por Jesús para la gente de Galilea, que está muerta de hambre en el desierto, para que no perecieran en el camino. Los 5 versículos de la lectura de este domingo están colocados exactamente entre estos dos banquetes. Estos 5 versículos ponen de relieve las dos cosas. Ofrecen un retrato de Jesús, formador de los discípulos, indican que anunciar la buena nueva de Jesús no es solo una cuestión de doctrina, sino sobre todo de acogida, de bondad, de ternura, de disponibilidad, de revelación del amor de Dios. Veamos un sencillo comentario del texto. La acogida dada a los discípulos. Estos versículos indican que Jesús formaba nuevos líderes, comprometía a los discípulos en la misión y solía de pronto llevarlos a un lugar más tranquilo para poder descansar y así hacer una revisión. Se preocupaba de su alimentación y de su descanso, porque el trabajo de la misión era tal que no tenían tiempo ni para comer. Movido a compasión, Jesús cambia su plan y acoge a la gente. La gente se dio cuenta que Jesús se ha ido a la otra orilla del lago y lo sigue. Cuando Jesús, descendiendo de la barca, vio a aquella muchedumbre, ya renunció al descanso y comenzó a enseñar. Aquí aparece el abandono de la gente a Jesús. Jesús queda conmovido porque eran como ovejas sin pastor. Quien lea estas palabras recordará el salmo del buen pastor, cuando Jesús cae en la cuenta de que la gente no tiene pastor, comienza él a hacerlo. Guía a la multitud en el desierto de la vida y la muchedumbre podía cantar así: el Señor es mi pastor, nada me falta. Veamos un retrato de Jesús formador. Seguir era el término que formaba parte del sistema educativo de la época. Se usaba para indicar la relación entre el discípulo y el maestro. La relación maestro-discípulo es diferente de la profesor-alumno. Los alumnos asisten a las clases de que dicta el profesor sobre una determinada materia. Los discípulos siguen
al Maestro y viven con Él. Y es precisamente en esta convivencia de 3 años con Jesús en la que los discípulos reciben toda su formación. Jesús el Maestro es el eje, el centro y el modelo de la formación. En sus comportamientos es una prueba del reino. Él encarna el amor de Dios y lo revela. Muchos pequeños gestos reflejan este testimonio de vida con el que Jesús indicaba su presencia en la vida de sus discípulos, preparándolos a la vida y a la misión. Era su modo de dar forma humana a la experiencia que él mismo había vivido con el Padre. Los compromete en la misión. A su vez, repasa la misión con ellos. Los corrige cuando se equivocan o cuando quieren ser los primeros. Espera el momento oportuno para corregirlos. Les ayuda a discernir. Los interpela cuando son lentos. Los prepara para los conflictos. Les manda a observar y analizar la realidad. Reflexiona con ellos sobre cuestiones del momento. Pone ante sus ojos las necesidades de la muchedumbre. Corrige la mentalidad de venganza. Enseña que las necesidades de la gente están sobre las prescripciones rituales. Lucha contra la mentalidad que considera la enfermedad como un castigo de Dios. Pasa el tiempo solo con ellos para poderlos instruir. Sabe escuchar, aun cuando el diálogo no sea fácil. Les ayuda a aceptarse. Es exigente y les pide que dejen todo por él. Es severo con la hipocresía. Da más preguntas que respuestas. Es seguro y no se deja desviar del camino. Veamos un retrato de Jesús formador. La formación del seguimiento de Jesús no era en primer lugar la transmisión de verdades para aprender de memoria, sino como una comunicación de la nueva experiencia de Dios y de la vida que irradiaba de Jesús a los discípulos. La comunidad que se formaba alrededor de Jesús era la expresión de esta nueva experiencia. La formación llevaba a las personas a tener otros ojos, a ver otras formas de conducirse. Hacía nacer en ellos un nuevo conocimiento en cuanto a la misión y también de ellos mismos. Obraba de modo que se pusieran al lado de los marginados. Producía en algunos la conversión por haber aceptado la buena nueva. Como Jesús anuncia la buena nueva a la muchedumbre, el hecho de que Juan estuviera preso obliga a Jesús a regresar y comenzar el anuncio de la buena nueva. Fue un comienzo explosivo y creativo. Jesús recorre toda la Galilea, aldeas, pueblos, ciudades, visita las comunidades, incluso se cambia de residencia y se va a vivir a Cafarnaún, una ciudad que está en la encrucijada de varios caminos, y esto le facilita la divulgación del mensaje. Casi nunca para, está siempre en camino. Los discípulos van con él por donde quiera que vaya, en las praderas, a lo largo de los caminos, en la montaña, en el desierto, en la barca, en la sinagoga, en sus casas, con mucho entusiasmo. Jesús ayuda a la gente sirviendo de muchas maneras, arroja los espíritus inmundos, cura todas las enfermedades, cura a los enfermos y los que son maltratados, purifica a los marginados a causa de la impureza, acoge a los marginados y se confraterniza con ellos, anuncia, llama y convoca, atrae, consuela y ayuda. Es una pasión que se revela
pasión por el Padre y por la gente pobre abandonada de su tierra. Allí donde encuentra gente que lo escucha, habla y transmite la buena noticia en cualquier lugar que sea. En Jesús todo es revelación que le sale desde dentro. Él mismo es la prueba, el testigo viviente del reino. En él aparece lo que sucederá cuando una persona deja reinar a Dios, deja que Dios guíe su vida, sea el centro de su vida, en su manera de vivir y obrar junto a los otros. Jesús revela lo que Dios tenía en mente cuando llamaba en el tiempo a Abraham y a Moisés. Jesús transformó la nostalgia en esperanza. De pronto la gente entendió. Esto era lo que Dios quería para su pueblo y este fue el comienzo del anuncio de la buena nueva del reino que se divulgaba rápidamente en las aldeas de Galilea de forma pequeña como una semilla que después crece, llegando a convertirse en un gran árbol donde la gente podía reponerse. Y la gente se encargaba de difundir la noticia. La gente de Galilea quedaba impresionada del modo en que Jesús enseñaba, un nuevo modo de enseñar, dado con autoridad, diverso del de los escribas. Lo que más Jesús hacía era enseñar y lo que solía hacer más de 15 veces el Evangelio de Marcos dice que Jesús enseñaba, pero Marcos no dice casi nunca lo que enseñaba. Quizás no le interesa el contenido, depende de lo que la gente entienda por contenido. Enseñar no solo quiere decir enseñar verdades nuevas, de modo que la gente se las aprendía de memoria. El contenido que Jesús dará no solo se ve en las palabras, sino en los gestos y en el modo que entra en relación con las personas. El contenido no está nunca separado de la persona que lo comunica. Jesús era una persona muy acogedora. Amaba a la gente. La bondad, la ternura y el amor que se transparentaban en sus palabras formaban parte del contenido, constituyen su temperamento. Un contenido bueno pero sin bondad es como un líquido derramado. Marcos define el contenido de la enseñanza de Jesús como buena noticia de Dios. La buena nueva que Jesús proclama viene de Dios y revela algo sobre Dios. En todo lo que Dios dice y hace se reflejan trazos del rostro de Dios. Refleja la experiencia que Él mismo tiene de Dios, la experiencia del Padre. Revelar a Dios como Padre es la fuente, el contenido y el fin de la buena noticia de Dios. Oremos con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas. Allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor un sinfín de días. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza
para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María Santísima, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Alabado y adorado y siempre amado sea mi amado Jesús, por siempre. Bendecido domingo del Señor.